Bueno, buenos días para todos. Saludarlos, que hayan disfrutado de este panorama, de esta alegría de compartir cada mañana. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, espero les guste la presentación de la exposición, las mismas. Tararán, 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 tararán. Tarararara. Bueno, se acabó la música, ahora sí empezamos a los temas del relato bíblico, ¿ok? A ver cómo lo va ahí. Bueno, siguiendo con las historias bíblicas de un abuelo para su nieto, para sus amigos, para sus familiares, para su pueblo, para su gente, para todos. Es un compartir diario en cada una de las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con este relato. Este es parecido cuando uno tiene los temas de la narrativa. O sea, cuando se hace un cuento, cuando se hace una sí, una narrativa como tal. Entonces hay una trama o una propuesta, una temática, luego hay un nudo y por último hay un desenlace. Todo eso está en los parámetros más o menos de hacer los cuentos. Ya hicimos la presentación, ¿sí? La temática como tal. Ahora nos introducimos en el espacio mm, del nudo. Nos vamos a meter en el nudo del cuento y cuando empecemos el desenlace, pues cada uno va a tener. Eh, a ver, ¿cómo dividimos esto? Yo lo divido un 35-33% de historia, otro 33% de presente y otro 33% de futuro para completar un 100% de las cosas. ¿Ya? Y adicionalmente, pues históricamente yo creo que vamos también en un promedio de casi un 40% de historia. ¿Ok? Más o menos lo que me quieren dar a entender. A ver, me tocó escribir porque me entré en el tema del nudo del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo donde Dios había dicho que dos naciones grandes y ellas pelearían entre sí. En fin, entonces, es traer la historia o los acontecimientos que le correspondió a cada uno de ellos con los acontecimientos que nos están ocurriendo en particular a cada uno de nosotros y hacer como un paralelo, hacer como retrotraer esas cosas para la vida personal. Entonces uno también se da cuenta que más o menos le toca un pedazo así igual, ¿ya? Y si lo contemplamos en la historia o el presente o el futuro que está viviendo cada país como nuestro, como Colombia, podemos también interpretar y dimensionar muchas cosas. Entonces, ¿por qué no hacerle la investigación técnica a las Sagradas Escrituras históricamente? Pero les toca a ustedes allá, toca leer, toca leer. Uno siempre espera que los demás le cuenten los cuentos. Y uno como que no lee, uno como que no esto. Y a veces no es así, le toca a uno empezar a leer porque es muy fácil que uno se desvíe. Porque el que está contando el cuento, como el caso mío, vaya a ver si lo cuento yo mal o vaya a ver si yo me desvío. Mire, cada vez que yo hago una intervención de las historias y me pongo a analizar qué fue lo que dije, a mí me provoca hacer como hacen los escritores por allá un tema que llama fe de ratas. Fe de ratas, todos los errores que cometieron en ortografía y esto, en la sintaxis mismo, presentar como excusas al pie de la página porque no hay tiempo de corregir, no hay esto. Yo que no tengo tiempo de nada, así como quedó grabado, así se fue.
De por sí ni sé manejar estas cosas de las tecnologías y no sé cómo pegar, cortar, añadir, cómo colocar música. Hasta uno comete errores ahí impresionantes. Sí, sobre todo en el tema de cronológico. Mire, cuando yo le vaya a hablar de la cristología, voy a ser muy preciso, pero ya eso corresponde a otra situación. Preciso en el tema cronológico. Listo, pero hoy no, hoy son tantos números, tantos nombres, tantas cosas que yo por estar hilando, cosiendo, tejiendo la idea, a veces no sé ni qué año vivo. Mire, la última elección, la última, ¿qué? La última grabación que tuvimos, yo hablando que el año 2014 y estamos en el 2023, por decir el año 2024, pero es porque estoy pendiente de muchas cosas, del contexto, de lo que estoy tratando de transmitir, tratando de hacer. Entonces se le va a uno unas pifias impresionantes, terribles. Entonces el que está ya calificando dice, y automáticamente uno pierde el periodo que pudo hacer. Uno es así y lo que uno quiere realmente es participarle a cada uno de ustedes. Es la idea central, que se preocupe por su estado, que se preocupe por su nación, que es usted mismo, que se preocupe por su país, que usted mismo, lo que usted hace como una persona soltera, ¿sí? Lo que hace como una persona casada, lo que hace como una persona con familia, lo que hace como una persona, mejor dicho, del libre pensar. O sea, uno mismo es así. ¿Listo? Ya, nos introducimos en el nudo del tema Israel. Vean, voy a hablar de Colombia. Colombia, nosotros aquí, acuérdense, Cristóbal Colón, un italiano que fue a España, que la reina y yo no sé qué, entonces una embarcación y llegaron las Américas, llegaron aquí a toda esta cosa y pues descubrieron toda esta parte. Estamos hablando de 1400, el año 1400 de muchos años, hay 1500. Y por aquí en estos días encontraron un entierro de estos, por allá en Tolobó, en Antioquia, de unos indígenas, una señora y un niño. Y eso también tiene como 1600 años de historia. Por eso fue que cuando llegó Cristóbal Colón aquí encontró indios, o sea, ya habían personas acá. Entonces, esos indios, ¿qué? ¿Sí? Esos indios tienen el sello de Dios, esos indios son de la tribu de Judá, esos indios, ¿quiénes son? Por ejemplo, yo mismo soy de sangre indígena o de dónde vengo, y uno a veces ni se preocupa por esas cosas porque al fin y al cabo no hay tiempo para analizar muchas cosas, pero decirle, Colombia, después de la conquista vino, llamémoslo así, el Imperio Español. Los españoles entraron, hicieron, deshacieron, se llevaron, trataron de hacer gobiernos con los reyes y virreyes aquí, hasta que llegó Simón Bolívar hace 200 y poquito de años, ¿sí? Y los demás, Antonio Nariño, Francisco Pablo Santander, todos los independentistas de Colombia. Y ya empezó la era de la República. Y ya nació el himno nacional, ya nacieron las cartas magnas, ya nacieron, la constitución política incluso ha sido reformada muchas veces desde 1856 por allá, luego 1889 y de ahí para acá. Y tuvimos la última reforma de la constitución en 1991, la carta magna. Entonces, ¿qué pasa? El colombiano solamente en 200 años de vida republicana ha tenido una sola hegemonía que es la hegemonía española. ¿Listo? Y hoy gozamos de un presidente, hoy gozamos de un sistema político, y hoy gozamos y gozamos. Todo lo que, como un ejemplo, ¿quién mata la democracia? ¿Quién la mata? ¿Sí? Entonces a veces nos reunimos como clanes, a veces nos reunimos como sectores, ¿sí? Entonces a veces nos encontramos de esas personas que somos muy influyentes económicamente, pero nosotros mismos somos capaces de perder el ejercicio democrático menoscabando las cosas demás. Eso está visto. Entonces, usted colombiano, soy yo. Después de la democracia, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Ya? Porque si están desmontando la democracia,
o disfrazándola. Entonces, ¿para dónde es que vamos? Son preguntas que uno no se hace porque uno cree que 200 años de historia es mucho. Entonces, en ese ejercicio, en ese parámetro, en esas cosas, vamos a referirnos al pueblo de Israel, al pueblo palestino, Judá e Israel. Miren, ellos han tenido más de 11 y hoy en día 12 con su independencia, 12 sistemas, llamémoslo así, en el cual los imperios que no son de ellos gobernaban a ellos. Nosotros tuvimos uno, el español, ellos han tenido 11 a lo largo y ancho más o menos su historia. Entonces, para poder identificar este nudo de historia, nos toca hacer un paso a paso y enseguida se lo voy a presentar. Alístense pues, y entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Empecemos. Apareció Noé, ¿ya? En el monte Ararat, eso pertenece a Turquía. Y apareció después de Noé, los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Y voy a hablar de la línea de Sem. Y Sem apareció por ahí, por la tierra de los Ur de los Caldeos. Esa tierra, así, a grandes rasgos, a nivel mundial, está ubicado entre Irak, está ubicado entre esa franja de turca, esa franja por ese lado. ¿Listo? Entonces, abajo con Arabia, por ahí en ese ladito, allá al frente. De por ese lado viene Abraham. Abraham viene a la tierra del Canaán, o sea, la tierra de su hermano, que está ubicada en Israel. Y ahí nació Isaac. ¿Te acuerdas? Isaac, el hombre que dijo Dios, ofrenda a mi hijo aquí en el altar para tatata. Y entonces Dios dijo, detente, que mandó al ángel, porque comprobó la infidelidad de Isaac. Y con eso van las promesas al pueblo hebreo. Después nace Jacob. Jacob estuvo un tiempo en esas tierras con sus problemáticas y terminó con José en Egipto. ¿Hasta ahí vamos bien? José fue el que identificó los sueños del faraón y hubo hambre sobre toda la tierra, entonces Jacob se fue con todos sus hijos a Egipto. Ya en Egipto fueron esclavizados porque murió José y todo eso. Y ya apareció Moisés, el rescatado de las aguas, Moisés. ¿Ya? Entonces, después de Moisés, viene Josué y introduce el pueblo a la tierra del Canaán. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahí se empieza un tema de lo que es de los jueces y el tema de los reyes. Los jueces, el tiempo donde gobernaban los sacerdotes de Dios, incluyendo a Samuel. ¿Ok? ¿Vamos bien? En el Samuel se dice, vienen reinos divididos, será quitado tu reino. ¿Ya? Después de Samuel vienen los reyes, entonces ahí viene David. David quiere construir el templo de Dios, Dios dice que no, y acuérdense que David era un orante y un berraco, que es salmista muy interesante, importante. Mire, yo me acuerdo, mi mamá decía, léete Salmos y léete Proverbios. Y yo nací bíblicamente, llamémoslo así, entre Salmos y Proverbios. Y me encuentro con mi esposa y mi esposa también me dice lo mismo, lea Proverbios, eso es un manual de conducta, léete Salmos. Y los salmistas vienen, en especial David y su hijo Salomón. Entonces, eso ayuda mucho. Mire, vuelvo y digo, va a haber historias que en este momento, del contexto que estoy hablando, no las puedo decir. La historia de Job, la misma historia de Jonás, la de Esther. No voy a leer Salmos en esta oportunidad, en esto que estoy tratando de hacer, ni voy a leer Proverbios.
Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos acercando donde, ¿quién fue Isaías? ¿Quién fue Jeremías? ¿Quién fue Ezequiel? Los grandes profetas de Dios, profetas mayores, profetas menores. Nos estamos acercando a ese mundo en el tiempo y, y me toca leerlos a cada uno de ellos para que interpreten qué fue lo que pasó en este nudo histórico que tenemos. Entonces ellos, voy a leerlos y cuando menos percatemos, estamos de frente con el nacimiento de Jesús. Todo esto, estoy hablando 500 años antes de nacer Jesús. Antes de nacer. Y ellos ya hablaban de Jesús, de la venida de Jesús. Mire, voy a hablar de Jeremías. Jeremías le decía al pueblo hebreo, ojo que Dios va a castigar. Llevo un montón de años que Dios me está diciendo que va a destruir. Pero la gente nada, nada y nada. Cuando aparece el tal Nabucodonosor, ¿ya? Aparece un imperio, ¿sí? Después de los reyes viene el imperio de Babilonia con Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo como 3, 4 incursiones a esos pueblos y iba capturando gente, iba destruyendo gente, llevándoselos para Babilonia, hasta que tome y lleve el templo que construyó Salomón a Dios. Nabucodonosor se lo llevó para allá, a Babilonia, capturado hasta el mismo templo. Pero ¿qué tanto un templo y qué tanto las joyas o los oros que tenía ahí, las vasijas? No, estamos hablando de la presencia de Dios mismo en un respaldo a un pueblo. Es decir, ¿usted no ha notado que en una parte de su vida usted tenía la presencia de Dios mismo en su pueblo, en su persona? Y de buena primera como que le robaron la presencia de Dios y se la llevaron para otro lado y usted quedó sin la presencia y el respaldo de Dios. Y todo lo que era floreciente y naciente y alegrías y todo eso volvió tierra de esclavitud y de guerra y de pelea, de que usted mismo ni se aguanta con su ropa que tiene. Es eso que para apreciarlo así, porque te quedaste sin Dios. Que respeta a Dios, pero pronto es como Dios quiere. ¿Sí? Y además si no se entiende esa comunión, esa relación, esos tiempos de Dios, ¿ok? Me toca revisar el video si está grabando, porque no sé, entonces sigo viendo. Dame un segundito. Ok, ahí seguimos. Entonces, se llevan ese primer templo de Dios, destruyen el templo y se llevan las cosas de Dios. Eso estamos hablando en el imperio babilónico. Después, enseguida, eso estamos hablando del año 586 al 537. Enseguida viene el imperio persa, ¿sí? ¿Qué pasa con el imperio persa? Miren, el imperio persa, esa cosa, digamos, que abarca unos 10 países de allá, de la zona del Medio Oriente, por allá. Irán, Turquía, abajo casi del África de Yemen, mismo Arabia, bueno, todo ese pueblo de ese lado forma parte de un imperio. Entonces estaba el rey por allá de ese imperio, decía, miren, Dios de ellos me dijo que les devolviera esto para que ellos construyeran el templo. Entonces el rey Ciro firmó el decreto, ¿ya? Que todos los que fueron devueltos de la tribu de Judá, que estaba en Babilonia, él los dejó salir, que volvieran nuevamente a la tierra de Israel. Que todos los que están al alcance para construir, que construyeran. No es fácil. No le tocó fácil a Nehemías, ¿sí? No le tocó fácil a Esdras. Traigamos eso al tema de nosotros. Mire, ponga a construir una casa. Ya. Fácil construir la casa. Mira a ver si el vecino no se emberraca y le manda la ley para que le bloqueen ahí la casa.
O mire a ver si el Estado mismo lo bloquea a usted para que no construya la casa. O voy a ver si las envidias de más de uno no lo bloquean para que no construya su casa. Eso nos pasa a todos. Afuera de que no hay plata. Entonces termina uno embolatado porque las envidias crecen y todas las guerras se aproximan. Le toca a uno hasta suspender las obras. Y no lo digo por mí. O lo digo por mí también, pero eso nos pasa a todos, mejor dicho. O sea, cuando se quiere construir algo se levantan las problemáticas. Entonces el trabajo de un reconstructor es supremamente difícil, tiene que ser muy inteligente. Hasta le tocó ir a sacar allá los decretos de tiro por allá después de varios años para que permitieran reconstruir el templo. ¿Vamos bien? Ya llevamos varios imperios, ¿ya? Termina, es que hay guerras tras guerras, el uno coge tierra del uno, el otro coge el otro, se levanta luego una nación, se levanta el otro. Entonces eso es un gallo en el sentido de que todo el mundo quiere apoderarse de las tierras y a Israel y a Judá le tocó un pedacito muy difícil. Llegó el imperio griego, ¿ya? El imperio griego ejerció hegemonía con ellos. Yo leía a Alejandro Magno, el grande, ¿ya? Después de Alejandro vino el imperio Asmorreo. Vaya usted a saber cuánta esclavitud, cuánto impuesto y cuánta cosa le clavaron a cada uno de ellos. Estamos hablando del año 167 al año 37 a.C. A ver, para los que no conocen más o menos los años, tengo que decirle algo. Cuando nace Jesús, los cánones, todos, ajustaron el cronómetro del reloj y a partir del nacimiento de Jesús, como cuento, empieza el año cero. El año cero hasta el 2023 que hoy tenemos y del año cero hasta el nacimiento de Adán, el nacimiento de Moisés, de Noé, o sea, eso va para atrás. Entonces, cuando decimos el año 37 antes de Cristo, o sea, faltan 37 años antes de nacer Cristo, ¿ya? Pero llevamos muchos años de historia hasta Cristo. Bueno, llegamos después al gran imperio, un imperio que llaman Imperio Romano. Imagínate donde queda Italia. ¿Qué es ese raco Italia con ese emperador romano? Cogió casi toda Europa así y se metió casi así por los lados de Siria y se metió por estos lados y llegó hasta Israel. ¿Qué pasa con el imperio romano? Si ustedes leen que el rey Herodes, que Pompeyo, ahí nació Cristo. Entonces, ¿cuál de todos los imperios habilitó para que crucificaran a Cristo? Por el imperio romano. Hoy en día está la iglesia católica apostada ya en su Italia querida llamada, con una nación que se llama Roma. Es un país dentro de los otros países, el país más pequeño del mundo. Entonces, una vez se nos explica por qué un imperio tan grande que da la orden de matar a Cristo, hoy en día allá es la cuna de muchas cosas. Pero bueno, eso lo dejamos en las interpretaciones y las cosas. Mira, cuando nació Cristo dijo, vea, ese templo que reedificó Esdras y esta cosa, no quedará piedra sobre piedra. El templo vuelve a ser destruido. Y 70 años más tarde, dentro de ese mismo imperio romano, le dieron a ese templo también. O sea, impresionante. O sea, cuántas veces le dan al templo de uno en la vida de uno mismo. Bueno, pasamos. Viene el imperio bizantino, otra vez nuevamente la invasión persa después del segundo templo, y nos encontramos con un imperio que se llama el imperio islámico. El islamismo, es que hay una guerra increíble entre Arabia, Egipto, Jordania. Hay una guerra impresionante que uno a veces ni entiende. Entonces, el imperio islámico, ¿qué pasa? Allá llegó un kafir de esos, es que se llama así, bueno, un califa. Kafir es un avión, un califa. Un califa de esos y construyó
En ese mismo sitio del templo se llama el Domo de la Roca. Allá está creado otra clase de templo, ahí mismo. Miren, estos días alguien movió una escalera por allá porque al fin y al cabo llegaron a un acuerdo que hagan todo quieto por allá. Alguien la movió porque estaba como caída o se estaba bañando y eso, ¿qué problema? ¿No? Ahí se enganchan a pelear porque alguien tocó una escalera. Vaya usted, destruya ese templo y ubíquele el templo de Dios donde es el puesto. Pero hay tratados de paz, hay un montón de cosas que a veces para desenvolver uno de esas situaciones vaya y venga. Entonces ya estamos en el año 1099 con el Imperio Islámico. ¿Listo? Ya vienen en las cruzadas, vamos en el año 1260, y ya viene el Imperio Mameluco. Yo no sé cómo esta gente aguanta tantos imperios. Aquí con uno solo y lo tenemos hasta aquí. Lo voy a peleando allá, yo no sé, los Galeón, aquí en Colombia. ¿Cómo será allá? O sea, yo no sé. Si a través de todos sus imperios la gente se sentía libre, como cuando nosotros cantamos aquí, oh, gloria inmarcesible, la libertad sublime, quién sabe qué es sublime, quién sabe qué es libertad, pero de todas formas, ellos allá, con tantos nuevos sistemas de gobiernos, las esperanzas de uno como que se acaban, se acortan. eh, tanta destrucción, porque cuando llega un imperio hay guerras, batallas, mire lo que está pasando con Rusia y con este otro país, con Ucrania, que necesidad tienen de reventar los pueblos, pero los revientan. Uno no entiende por qué revientan los pueblos. Uno entiende, con todo, niños, hombres, animales, guerreros, no pasa nada, solo por estar en una arrogancia tía al tener a cualquiera que sea el emperador. Aquí en Colombia, los mismos familiares son capaces de meter un bombazo para destruir los pueblos, de acabar la economía de las ciudades. Entonces, yo no sé, la razón de la razón decía por allá Miguel de Cervantes Saavedra. Toca hallarle la razón a aquellos que no tienen la razón, pero es la razón de ellos. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entramos en el Imperio Otomano, ahí se lee el código, la ley judía, y hasta llegar, eso en 1917, la Primera Guerra Mundial por allá, hasta llegar al mandato británico, 1917 a 1948. Gran Bretaña, 1948. 30 años de la Bretaña con eso. ¿Listo? En 1948 prácticamente se independiza Israel y el Estado árabe prácticamente en esos tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya en el 48 se declara Estado y empieza una serie de guerras, de peleas. La guerra del Sinaí, el Yom Kippur, la guerra de los 7 días, la guerra del desgaste de Arabia, la guerra, en fin, hay muchas guerras de allá de esto. Miren, mismo Israel, en este tiempo moderno, manda un avión a destruir una bomba nuclear por allá que el Estado iraquí estaba haciendo, un reactor nuclear, no puedo decir bomba, pero es un reactor nuclear. Vaya usted a saber para qué se iba a utilizar todas esas cosas. Entonces, hoy en día, Palestina, un barrio a otro barrio se mandan un bombazo, el otro manda otro bombazo, entonces que me miró, entonces yo no sé qué más. Entonces la libertad es para qué. ¿Ya? Entonces, mire, el pueblo palestino también tiene que autogobierno en sus cosas. Nos paramos en un registro cronológico desde el primer tiempo hasta la actualidad. Hoy en día el templo de Dios está destruido, ¿ya? Porque él mandaba que era en Israel. A veces le volvieron para allá. Entonces la pregunta es, ¿quién va a reconstruir ese templo y en qué tiempo?
¿Ok? Para eso es el estudio bíblico, para que empecemos a identificar. Y no estoy hablando de una posición histórica de nosotros, sino que el tiempo de vida de cada uno de nosotros se nos está acabando, así como el tiempo de vida de la humanidad. Entonces, ¿por qué no nos quitamos un poco, por lo menos, de atraer a nuestras vidas las cosas de Dios y no terminar de alejándolas, a pesar de que Dios haya mandado a sus siervos los profetas? Entonces me voy a detener en la próxima explicación, me voy a detener a hablar de estos profetas que advertían de la destrucción del primer templo. ¿Sí? Voy a hablar del tiempo que acontece después de los reyes, inmediatamente después de los reyes. ¿Sí? Ya, incluso finalizando los reyes. Tiempo de Nabucodonosor, tiempo del Imperio Babilónico, para que podamos interpretar por qué hay 3, 4 profetas de Dios hablando de los mismos temas y ellos ni conocían entre ellos. El uno se lo llevaron esclavos por allá para Egipto, que fue Jeremías. Y el otro se lo llevaron esclavos por allá también, ¿no?, de exiliados de esta cosa, que fue Daniel para allá al lado de Babilonia, al lado de Nabucodonosor. Ellos ni conocían, y cada uno hablaba de los hechos que iban a acontecer. Entonces, hoy en día, uno relata cuentos, pero hoy en día, ¿qué te va a acontecer? Hoy en día, ¿qué nos va a acontecer? Y uno no puede ser tan egoísta con uno mismo, de vivir una vida, no porque sin conocimiento, de vivir una vida que sea lo que tenga que suceder, a mí que me importa eso, pero después cuando sean las situaciones, uno tiene que estar centrado, porque no todo es lo que uno, en su ignorancia, en su arrogancia, en su grosería, eh, determine uno que quiere conocer y que no quiere conocer. No, tienes que entender, tienes que dejarte enseñar, tienes que participar. Hoy en día nos queda a nosotros todos los testimonios de vida de que Dios está al lado de nosotros. Todos los testimonios de vida de todos los hechos y actos que Dios se demuestra a cada uno de nosotros. Porque mira, hay un remanente de Dios y no todo el mundo entra en las líneas de Dios. Yo no sé si usted será remanente de Dios, no lo sé. Entonces, por eso, que escuche, que no escuche, a cada quien. Pero qué tal que usted sea un remanente de Dios, un escogido de Dios, un cariño de Dios en usted, y usted se lo pierda. ¿Sí? Saca un momento. No me escuche más si quieres, pero dobla oración, dobla rodillas y en presencia de Dios que te haga entender muchas cosas. El tiempo corrió, no fui capaz ni de sacarme el tinto porque esta cosa, estamos en pleno nudo del cuento. Entonces, un abrazo, gracias por escucharme. Ya próximamente, mire, esto es como cuando uno va a pintar una pared, va la primera mano, va la segunda y la tercera si es posible para que quede bien. Yo creo que esto es un pincelazo, así, un brochazo a grandes rasgos, y después vendrá la segunda mano para poder hacer entender bien, y después vendrá otra para ajustar muchas cosas. Entonces me disculpo, por favor, o reciban mis disculpas si acaso no he sido tan preciso históricamente, pero yo creo que el mensaje sí ha sido muy, muy contundente en lo que yo quiero esbozar. Un abrazo y felicidades para todos. Nuevamente, muchas gracias.